Bueno, y nos metemos en la primera de las entrevistas que tenemos previstas para esta mañana aquí en Arriba Gente. Vamos a hablar sobre casos de violencia y también de abusos contra niños. Se conoce un dato, una cifra, que el 91% de muchos de estos casos son cometidos, o los agresores, mejor dicho, son personas del entorno familiar, del entorno del hogar, directos allí con la víctima. El retorno a las aulas de alguna forma permite a los maestros detectar si situaciones de esta índole han aumentado en los hogares durante el confinamiento, durante la emergencia sanitaria. ¿Cómo fue el seguimiento de los niños una vez que han regresado a las aulas, de aquellos niños más vulnerables además durante la pandemia? ¿Cuál es el protocolo que se activa para estos casos desde primaria? Vamos a hablar con el psicólogo Stefan de Cuadro, magíster en intervenciones vinculares en contextos de emergencia, coordinador adjunto además del programa Escuelas Disfrutables del Consejo de Educación Inicial y Primaria. Un gusto recibirlo. Buenos días. Muchas gracias, Arriba Gente, por la invitación. Muy bien. Bueno, obviamente con una configuración distinta a la que teníamos anteriormente al 13 de marzo, pero los chicos ya han retornado a las aulas y allí comienza el trabajo de los maestros también, ¿no? Es decir, tratando de comenzar a retomar la normalidad o la nueva normalidad como se puede, con los tiempos que se pueden, pero a la vez también un poco con ese ojo mirando cómo vuelven esos chicos luego de una ausencia tan prolongada. ¿Qué han visto en este regreso a clases? Bien, primero que nada aclarar que el seguimiento de las situaciones de vulnerabilidad nunca se detuvo, a pesar de que no había presencialidad en las clases. Nosotros determinamos una estrategia de seguimiento a las familias más vulnerables, y los equipos técnicos de primaria del programa Escuelas Disfrutables, conformado por psicólogos y trabajadores sociales, siempre se mantuvieron a la orden con ante situaciones que surgieron. Sí, con el objetivo de levantar el teletrabajo en el primer momento que estuvieron con teletrabajo, sí, ante situaciones de violencia. Además, con una estrategia activa para monitorear las situaciones que se conocían de antes de vulnerabilidad, donde se realizaban coordinaciones con las otras instituciones del territorio para saber de las determinadas familias, y además se hacían visitas a las familias y se establecía una comunicación telefónica o virtual con ellas para mantener un seguimiento. Obviamente que la vuelta a la presencialidad, que está en proceso, nos permite la detección de las situaciones de violencia de otra forma, de una forma mucho más eficaz, porque lo que vimos en esos primeros 2 meses de la pandemia, o sea, desde marzo-abril. Marzo-abril hasta principios de mayo, sí, es que tuvimos aproximadamente, estimamos un 70% menos de casos detectados de violencia desde el sistema educativo de primaria. ¿Y eso comparado con el 2019. ¿Y eso a qué lo adjudican ustedes? ¿Qué lectura hacen de ese dato? Bueno, la lectura que hacemos es que la principal forma de detección es el vínculo maestro-niño. La charla a diario en el aula. En el aula. Y ahí se da el relato. El relato es el principal indicador de maltrato y abuso. Es decir, no quiere decir que estos casos hayan caído en un 70%, sino que la detección probablemente haya sido menor. Los casos no cayeron, es más, nosotros tenemos fuertes indicadores, y además toda la literatura sobre emergencia así lo indica, de que los casos de violencia aumentan porque aumentan los factores de riesgo. Además, pensemos en situaciones donde ya existía una situación de violencia o potencialmente existía, la exposición de los niños
a esta situación es mucho mayor, porque están mucho más tiempo en la casa. En la casa o en el entorno. En el entorno. Además, hay otros factores estresores en el ambiente y en la familia. Sin trabajo, sin traer el dinero diario. Exacto. Porque se recortan, la situación económica cae. Seguro de paro, etc. Entonces, todos esos factores influyen sobre las situaciones de violencia y las aumentan. Eso está sabido. En cualquier contexto de emergencia, las situaciones de violencia o el riesgo de situaciones de violencia aumenta. ¿Tiene manera de cuantificarlo eso hoy? Hoy no. Estamos procesando, ¿sí? En esta semana estamos recibiendo todos los datos del país, de las 26 jurisdicciones. Nosotros tenemos 26 jurisdicciones en primaria, con 26 equipos técnicos, y estamos recibiendo los datos esta semana y los estamos procesando. Una vez procesados los datos vamos a tener un panorama más claro. Pero ya les puedo adelantar que a medida que se fue generando la presencialidad en las aulas, la detección de los casos ha ido en aumento rápidamente, con un promedio estimado, porque los datos están en proceso, entonces yo no quiero adelantar datos, pero tenemos ya una estimación primaria de 2 casos por día vinculados a violencia. De Cuadro, evidentemente uno de los, y estoy hablando de algo que creo que compartimos con nuestros televidentes en Arriba Gente hace prácticamente 2 meses o 2 meses y medio. La principal preocupación que aparecía en el mundo como daño colateral de la pandemia eran los casos de violencia doméstica. Y había diferentes estudios, pero sí una, absoluta y total convicción de que eso iba a darse prácticamente en todos los países. Uruguay, en el tratamiento de la pandemia a nivel sanitario, ha tenido buenos números, es decir, Uruguay no ha seguido la corriente, por ejemplo, de nuestros vecinos. ¿Podríamos decir que pese a esa tendencia, igualmente el trabajo realizado durante este tiempo en el que tal vez podríamos creer que debido a la no presencialidad no se seguía de la manera que se ha seguido con esta situación, pudo haber amortiguado en algo en Uruguay las consecuencias que pudo haber traído en su momento el aislamiento fuerte que tuvimos, la presencia en casa de quienes en definitiva ejercen esa violencia? Bueno, es una pregunta compleja para poder responderla con evidencia, ¿no? Con evidencia. Pero sí tenemos mucha confianza en lo que es nuestro sistema interinstitucional de detección y prevención de la violencia, enmarcado en el CIPIAV, y en todo el trabajo que se ha venido desarrollando desde ya hace varios años con respecto a la temática, pero no creemos que se haya amortiguado del todo. Nosotros estamos muy preocupados por la situación y estamos trabajando para atender la situación. De hecho, estuvimos implementando una estrategia de trabajo en conjunto con UNICEF y con Ceibal y con toda la NEP, con Derechos Humanos de Codicen, para de alguna forma mitigar lo que puedan ser estas consecuencias, fortaleciendo al sistema educativo en la detección y la atención de estas situaciones en el contexto de emergencia, sobre todo cuando no teníamos presencialidad. Claro. Y es un trabajo muy complejo de realizar. Claro, porque hay algo que hay que entender, porque a veces veo que con cierta facilidad desde los medios, hago un mea culpa en ese sentido, solemos criticar al sistema cuando entendemos que el sistema falla. Ejemplo, cuando un niño o una niña termina haciendo una denuncia a través de una ceibalita y nos preguntamos qué pasó con todo eso. El sistema no es infalible, porque me imagino que si bien debe ser muy estricto el protocolo, los indicios, las señales que seguramente muchos profesionales siguen y están alertas, debe ser tan complejo como complejos somos los seres humanos, la manifestación que un niño puede realizar llegado el momento de que está pasando por esa situación, ¿no? Sí, es una situación muy angustiante siempre para quien la recibe y obviamente para quien la está viviendo. Es una de las situaciones más traumáticas que puede vivir un ser humano, estar sufriendo violencia de forma repetida además, porque sabemos que esto se da de forma repetida en la infancia,
y en la gran mayoría de los casos, como decía, esa violencia procede del ambiente más cercano, es ejercida desde el ambiente más cercano, pero lo que sí podemos decir que si el niño, por ejemplo, se dieron algunos casos de pedir ayuda a través de la Ceibalita, llega a pedir ayuda a través de la Ceibalita, es también producto de que el sistema le está generando la confianza para hacerlo. Una de las cosas que nosotros trabajamos como prevención es la confianza del niño con el sistema educativo y con su maestro. Ahí está el principal factor, desde la educación hablo, de prevención. El vínculo de confianza entre el maestro y el niño. Entonces eso ha permitido que haya niños que llegan a poder utilizar los medios virtuales para comunicarse con su maestro y pedir ayuda, porque tienen la confianza para hacerlo. Además de, bueno, estar obviamente en una situación que es muy angustiante, claro, muy desesperante. Claro. Y bien, Uno a veces tiene la sensación cuando, lamentablemente, en un programa que se dedica a las noticias, damos cuenta de situaciones, una vez que las situaciones se conocen, muchas veces con la molestia o el enojo razonable de los televidentes, porque hablamos, por ejemplo, de los juicios abreviados y cuál es en definitiva la condena que termina teniendo un abusador en situaciones que nos parecen absolutamente aberrantes. Y creo interpretar lo que le pasa a mucha gente, porque a mí me pasa a veces. Solemos tender a pensar, no podremos tener un botón como los que nosotros promocionamos aquí, un algo que se apriete, que el niño tenga la posibilidad de, en el momento que intuye o que se produce o en el momento que aflora la necesidad de decirlo, mandarlo y no tener que estar esperando esas señales que a veces pueden pasar desapercibidas, porque bueno, porque no le vamos a cargar a los docentes, además de todo lo que tienen encima, el estar detectando situaciones particulares. Bueno, eso lo analizamos en este trabajo que estamos haciendo con UNICEF, con Derechos Humanos del CODICEN, con el resto de los desconcentrados de la ANEP y con también con el Plan Ceibal. Y en realidad lo que dice la literatura, los estudios que hay a nivel científico de este tipo de estrategias es que no están recomendados y no son eficaces. Bien. Así que eso tiene que quedar bien claro, no es el camino ese. Claro. Bien. Obviamente uno, lo primero que piensa sería lo ideal, claro, que el niño en cuanto pueda percibir que se encuentra en riesgo pueda pedir una ayuda y esa ayuda llegue, porque eso responde más que nada a la angustia que nos produce a todos y a la necesidad de poder dar una respuesta rápida. La intención es que se evite el daño y uno quiere creer que el daño se evita si hay un anuncio, un aviso, una denuncia. Pero inmediata. Las experiencias indican que hay de ese tipo que no son eficaces, inclusive a veces son hasta contraproducentes. De cuadro, las fiscalías especializadas en materia de delitos sexuales están hablando y estamos nosotros noticiando prácticamente cada diario sobre casos de situaciones de abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes, particularmente contra niños en edad escolar. ¿Ustedes observan, particularmente para estos casos de abuso de índole sexual, un aumento? Y bueno, yo te decía que de este año, en este año, estamos procesando los datos del primer semestre justo en esta semana. Sí tenemos siempre en el orden de unas 400 situaciones de abuso sexual al año detectadas por el sistema educativo, ya le digo, desde primaria. Esto es así, tenemos datos desde el 2015 hasta ahora y desde antes procesados. Tenemos una cantidad de casos importantes. Claro. Sí. Lo que pasa es que ahí también hay un problema, ¿no? Y es, creo, un área que seguramente debe dominar mucho, que es la naturalización. A ver, es la no conciencia muchas veces del niño o niña
de que determinado acto cometido por ese adulto referente, generalmente con una relación de afecto, ejemplo de muchas cosas, no es un acto correcto. Es como si faltaran las herramientas para tener muchas veces la conciencia de que eso no está bien. ¿Se entiende lo que digo? Sí, el niño muchas veces no es consciente del todo. Siempre hay un algo de daño que se va produciendo y que se va a terminar de producir indefectiblemente. El daño que produce el abuso y el maltrato, y particularmente el abuso, es un daño a largo plazo, tanto en la salud del niño como a nivel social y a nivel educativo también le genera un daño. Un niño abusado, un niño maltratado es un niño que no está en las mejores condiciones o no está en iguales condiciones que otros niños para poder aprender o acceder a un aprendizaje de calidad. Además de lo que es el hecho en sí, que es aberrante y debemos proteger a los niños. Generalmente se da un proceso en ese niño hasta que en un momento puede relatar, puede manifestar. Nosotros trabajamos... ¿Cómo lo abordan eso? Bueno, nosotros trabajamos en las escuelas con distintos materiales a través de talleres para la prevención del maltrato, del abuso. Para alertarlo, digamos, para prevenirlo. Exacto. Tenemos un material, tenemos muchos materiales, pero tenemos un material realizado con UNICEF ya de hace varios años, que son los videos Nos Cuidamos, que abordan el tema del maltrato, abordan el tema del bullying, abordan el tema del abuso, y esos videos se trabajan con la clase, con el maestro, con la clase, con los técnicos nuestros, y da la posibilidad de que aquel niño que no tenía del todo conciencia pueda de alguna manera empezar a tomar conciencia y relatar. O aquel otro niño que de pronto sabía, dice, bueno, acá tengo una posibilidad de relatar. Vamos a agradecerle. Hay otros indicadores que no son el relato. Obviamente, además de que el niño pueda expresar, verbalizar, también el ojo agudo del docente también podrá interpretar esas otras señales como para detectarlo, pero realmente es un daño muy grande y el trabajo que tienen es muy grande, además por delante, ¿no? 400 casos, particularmente de estos, al año. La verdad que sí. Bueno, vamos a agradecerle una vez más al psicólogo y magíster en intervenciones vinculares, en contextos de emergencia, coordinador adjunto del programa de Escuelas Disfrutables, el psicólogo Estefan de Cuadro, estos minutos en la mañana de Arriba Gente. Ahí están, mirá, importante las líneas telefónicas, exacto, ¿no? Para hacer, en este caso, denuncias también. Para hacer las denuncias correspondientes es bueno eso, tenerlo en cuenta, y hemos tratado con Danilo, bueno, de trasladar una gran cantidad de preguntas que a lo largo de la entrevista han llegado de parte de toda nuestra audiencia. Muy amable, ¿eh? Muchas gracias. Arriba Gente.